Ok, buenos días. Vamos a estudiar hoy el Sefer Melachim Perek Havbet, Melachim Aleph. Sí, capítulo 22. Ya estudiamos sobre Ahab varios temas, Nabot israelí, la historia del terreno que le había quitado, que vino el Naví, le dijo que Eliyahu Naví que ya no va a quedar nada de la familia de Ahab. Ahorita vamos a ver el final de la vida de Ahab, cómo muere. Muere prácticamente en una guerra. Hemos visto que Ahab hizo chubá, pero su chubá no era chubá completa, no era chubá me'avá, era chubá a medias. ¿Se acuerdan? O sea, lo que vimos es que estaba en luto a la hora de hacer chubá, pero faltaba la alegría que viene cuando uno hace chubá de todo corazón. Y es por eso que Ahab, por más que chubá hizo, pero como estaba tan metido en el pecado toda su vida, hasta sus últimos momentos siguió ligado al pecado. Y ahorita vamos a ver cómo sucedió finalmente, qué es lo que pasó al final de su vida. Cuenta en la vida así, que empezó una guerra entre Aram e Israel. ¿Cómo empezó la guerra? Dice así: durante 3 años hubo tranquilidad, no hubo guerra entre Aram e Israel. En el tercer año, vino Yehoshafat, que era rey de Yehudá, a hablar con Ahab, el rey de Israel. Vayomer Melech Israel Abadav. Yehoshafat. ויאמר מלך ישראל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים לקחת אותה מיד מלך ארם? Dijo el rey de Israel, o sea, Ahab, saben que hay un lugar llamado Ramot Gilad y es nuestro, está en manos de Aram, y como estamos callados tenemos que hacer algo para recuperar este terreno, este territorio. ¿Yehoshafat era el rey de Aram? No, Yehoshafat era rey de Yehudá. Veyomer Yehoshafat, atelech iti la milchama. Entonces Ahab le dice a Yehoshafat, vas a ir conmigo a la guerra contra Aram. O sea, querían hacer unión entre Israel y Yehudá para hacer la guerra contra Aram. Veyomer Yehoshafat el melech Israel, kamoni kamoja, que a mí, que ameja, que susai, que suseja. O sea, a donde tú vas, yo voy. Mi pueblo con tu pueblo, mis caballos con tus caballos. Pero Israel y Abraham estaban divididos, dos reinos. Nada más, Vayomer Yehoshafat el melech Israel, nada más que Yehoshafat le dice a Ahab, antes de tomar una decisión de esta índole, Droshna Kayom Edvar Hashem, pero primero vamos a preguntar a Hashem a ver si es correcto salir a esta guerra o no. Y eso es la halajá, que un rey no puede salir a una milhamá, a una guerra que se llama Milchemet Hareshut, sin consultar primero con Hashem, por medio de Urim y Tumim, o por medio de Sanedrín. Yehoshafat era un rey correcto, decía, primero hay que consultar con Dios. Vaikbotz melech Israel et haneviim ke 400 ish. Entonces Ahab juntó 400 profetas para preguntarles: Haelech al Ramot Gilad la milchama y Mechdal. Y la pregunta fue: ¿voy a la guerra por Ramot Gilad o no voy a la guerra? No salgo a la guerra por este motivo. ¿Cómo se llama el territorio? Ramot Gilad. Vayomru ale veiten Hashem biyad hamelech. Dijeron: sí, vete a la guerra y Hashem va a entregar a Aram en tus manos. Vas a tener victoria. Sí, vas a tener victoria. ¿Cuántos profetas? 400. Aparenta muy bien, aparentemente. Ahab está consultando con Hashem. Y Yehoshafat no acepta esta respuesta. ¿Por qué no acepta esta respuesta? Porque hay una regla en Nebuá, en Shnei Neviim mitnabim besignon echad. No hay dos profetas que profetizan lo mismo. ¿Por qué no pueden profetizar lo mismo? Hemos estudiado más o menos lo que es Nebuá, ¿se acuerdan? Y vimos que Nebuá significa llegarse a niveles espirituales donde se conecta uno con los niveles más elevados de su Neshama, llegando hasta el nivel llamado Yehidah, sin Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. Al nivel de Yehidah, ¿qué significa Yehidah? Que es un individuo único,
sí, que tenga su propia individualidad, llegando a expresarse. A este nivel espiritual tan elevado, cada uno es un individuo. Entonces no puede ser que dos Nevi'im estén profetizando exactamente lo mismo. Debe de ser cada quien en otra forma, en otras palabras, en otra idea. O sea, puede ser lo mismo en el sentido de que dicen la palabra de Hashem, obviamente, pero la forma, en signón, ¿cómo se dice signón? En el estilo, debe ser diferente estilo, porque es llegar a lo nivel más elevado, donde cada uno es un individuo, donde no hay dos iguales. Entonces, dice Yoshafat, esta profecía de 400 profetas, que todos dicen exactamente lo mismo, algo falso hay aquí. Algo aquí está podrido. Por lo tanto, dice Yoshafat, sigue el siguiente pasuk, Vayomer Yoshafat, Ha'ein pon navi la Hashem od venidresha mito. ¿Acaso no hay un naví más, un naví de verdad de Hashem, para yo consultar con él? O sea, no confiaba en esta profecía de los 400. Vayomer Melech Israel el Yoshafat, Od ish echad lidrosh et Hashem me'oto v'anis neitiv, ki lo yitnabe alay tov. Dice Ahab, sí existe un profeta más, pero no quería yo llamarlo porque lo odio. ¿Por qué lo odio? Porque siempre profetizan mal sobre mí. O sea, Ahab acepta a los profetas siempre y cuando digan exactamente lo que él quiere escuchar. Entonces ese tipo de profetas quiere Ahab. Pero un profeta que dice la verdad, no le gusta escucharlo y lo odia. ¿Cómo se llama este profeta? Mijayu ben Imla. No es Eliyahu, Mijayu ben Imla. Así se llamaba, Mijayu ben Imla. Mijayu la fuente. ¿Cómo se dice? Mijayu, Mem Yud Chaf Yud Eivav, Mijayu ben Imla. Este profeta, ¿por qué lo odiaba a Ahab? ¿Qué es lo que profetizaba en contra de Ahab? Dice los Mefarshim que ese es el profeta que estaba reclamando a Ahab por haber liberado al rey de Aram, Hadad. ¿Se acuerdan que había tomado a Hadad y finalmente lo liberó? Él es el Naví que vino a reclamar a Ahab y que le dijo que por eso va a salir castigado. Entonces ya no le gustó, ya no quiere ese tipo de profeta, no quiere escuchar. O sea, él quiere gente que le diga lo que él quiere, lo que le gusta escuchar. Obviamente ya podemos entender qué clase de nebuá es esta, ¿no? Cuando el rey exige a que le digan lo que le gusta. Sí. Eso que se vendó los ojos, que se paró en el camino por lo de hoy. Ah, no, es otro. Otro. Gracias. Vayomer Yoshafat al Yomar Amelech Ken. Entonces dijo Yoshafat, no digas así, no hables así del profeta. Vaikra Melech Israel el Saris Echad Vayomer Ma'ara Mijayu ben Imla. Yoshafat exigió que él quiere escuchar lo que dice este Naví. Precisamente ese es el Naví que yo quiero escuchar. Nos estábamos dando cuenta la diferencia entre Ahab y Yoshafat. Yoshafat es un rey que le gusta la verdad, que es un rey tzadik. Entonces, precisamente si hay un profeta que dice cosas que no son al gusto de uno, es lo más seguro que es el profeta de verdad. Y no los profetas 400, pero que dicen exactamente lo que uno quiere escuchar. Como Ahab quiere salir a la guerra junto con Yoshafat, necesita de Yoshafat, no tiene otro remedio más que aceptar lo que insiste Yoshafat, o sea, en escuchar a este profeta, porque si fuera por el mismo Ahab, ni lo hubiera llamado, ni lo hubiera escuchado, ¿sí? Porque no le interesa escuchar ese tipo de profetas, pero ya que necesita a Yoshafat, no tuvo otro remedio más que aceptar. Entonces, aceptó llamar al Naví. ומלך ישראל ויושפט מלך יהודה יושבים על איש על כיסאו מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. Ahí estaban sentados los dos reyes. Y ahí viene otra historia de un Tzidkiya ben Kenaana. Vamos a ver un poquito acerca de él. ¿Es un naví? Es un naví, pero de los falsos. Tzidkiya ben Kenaana. Cuenta en la vida así. Tzidkiya. Vayas lo Tzidkiya ben Kenaana carnei barzel. Ese profeta falso llamado Tzidkiya ben Kenaana hizo unos cuernos de fierro
Vayomer Ko Amar Hashem, Be'ele tenagach et Aram ad kalotam. Y le empieza a profetizar ante Ahab, diciéndole, así dijo Hashem, con estos cuernos de fiero vas a cornear al pueblo de Aram. O sea, y lo vas a acabar. O sea, una profecía más a favor de Ahab, de que va a ganar la guerra. וכל הנביאים ניבאים כן לאמור עלה רמות גלעד והצלח ונתן השם ביד המלך. Y los demás 399 profetas continúan atrás de Tzidkiá diciendo sí, 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 vete a la guerra y vas a ganar. Y en este momento hay alguien que va por orden de rey a buscar al profeta Mijayu ben Imlak. Sí, ¿se acuerdan? Que lo estamos esperando. Pero mientras ellos están profetizando y haciendo todavía una cosa simbólica de unos cuernos de fiero que muestran que va a ganar la guerra. ¿Cuál es la idea de hacer estos cuernos de fiero? Este Tzidkiá era profeta falso, era del Baal, ¿sí? Pero él quiso hacer algo, una imitación de los Nevi'im de verdad. Porque los Nevi'im de verdad, en muchas ocasiones, acompañan la Nebuá con alguna cosa que simboliza lo que quieren transmitir. Con alguna cosa física que muestra o representa la idea, la esencia de la Nebuá que están transmitiendo. Dice el Metzudah David, Tzidkiá hu haya mi nevi'ei Baal, era un profeta falso. Be'eile, pero dijo, con estos cuernos vas a cornear a Aram. Ratzal Omar, itchazek להתגבר עליהם, כאילו תנגח אותם בקרני ברזל, וכן היה דרך נביאי השם לעשות. Así era la costumbre de los nevi'im de verdad, hacer דמיונות ודוגמה לדברי הנבואה. Haciendo alguna cosa que simboliza, que se podría ayudar a imaginar lo que la nebuá, la profecía en sí está diciendo. La pregunta es, sabemos que no todos los nevi'im y no todas las nebuot acompañan a la nebuá con alguna muestra de imaginación física. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿En qué depende? Para entender eso hay que entender otra vez qué es nebuá. ¿Qué es Naví? Naví no es uno que hace magia y ve futuro, nada más por alguna magia negra. Sino Naví es aquel que llegó a un nivel espiritual tan elevado donde puede conectarse con las raíces espirituales de este mundo. En este mundo que vemos, lo que podemos palpar, lo que estamos observando alrededor nuestro, no es más que un resultado, una consecuencia de lo que había salido de las raíces espirituales. O sea, el mundo de verdad son todo el mundo espiritual, todas las raíces espirituales, y cada uno tiene una consecuencia, un resultado en el mundo físico, cada una de estas raíces espirituales. El Naví llega a ver las raíces, llega a ver las fuentes espirituales de este mundo, y según lo que ve en las raíces puede saber cómo va a salir el árbol, cómo va a salir las ramas y las plantas y todo lo que va a salir de ello. Cuando el Naví no está haciendo alguna acción que acompaña a su nebuá, ¿cuándo hace esto el Naví? Cuando es una nebuá mala, o sea, una nebuá negativa que dice que va a pasar algo difícil, y por eso no hace ninguna acción para acompañar a la nebuá, o sea, para imaginarlo, para simbolizarlo. ¿Por qué? Porque quiere que por medio de Teshuvá se pueda cancelar o cambiar el mal decreto. Cuando hay una nebuá de algo difícil, de algo malo, algo negativo, si no, normalmente el Naví no va a acompañar esa nebuá con alguna acción, porque acompañándolo con una acción significaría que la cosa que muestra, o el símbolo, ya bajar de la raíz al mundo de la acción, al mundo de físico, bajar ya la idea que está en las raíces que él había visto y hacer que ya se aterrice aquí en el mundo físico. Y una vez que ya está aquí, ya es imposible cambiarlo. Y como cuando el Naví quiere que haya posibilidad de sí cambiar, de cancelar el mal decreto por medio de la Teshuvá, no lo va a acompañar con alguna acción que sea simán de la nebuá.
Al revés va a ser cuando es una nebuá positiva. Cuando es una nebuá buena, quiere el Naví que ya no hay posibilidad de quitarla, de cambiarla. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mostrándolo, simbolizándolo con una acción física. Es algo parecido a lo que hacemos nosotros en Rosh Hashanah. Por ejemplo, hacemos simanim para año bueno, ¿verdad? Comemos fruta con esa manzana con miel para mostrar un año dulce, etcétera, ¿no? Cabeza, para que seamos cabeza. ¿Cuál es la idea de estos simanim? La idea es, seguramente, o pensamos que a lo mejor ya hay decretos buenos sobre nosotros, pero todavía están en la raíz, está en la teoría, no han cambiado, no se han transformado y bajando al mundo físico. Y como mientras no han bajado al mundo físico, todavía pueden ser cancelados por alguna razón. ¿Qué hacemos? Los bajamos por medio de algún símbolo, ya aterrizándolo, bajando al mundo físico, y una vez ya estando aquí, ya es un hecho, ya no se puede, digamos, echarse para atrás, ya está, ya lo bajamos al Olam Maaseh. Entonces el Naví, cuando quiere que su nebuá, lo que él vio en las raíces espirituales, vaya a bajar al mundo físico y de manera que irreversible, ya lo simboliza por medio de una cosa física. Esa es la idea. Tzidkiya quiso hacer lo mismo. Era profeta falso, pero conocía la técnica, digamos. Él quiso bajar lo que él, según él, está viendo al mundo físico, y por eso simbolizó la victoria contra Aram por medio de unos cuernos de hierro, y escogió cuernos y no otra cosa a propósito, porque Tzidkiya sabía que Ahab es descendiente de Yosef. Ahab viene de la tribu de Efraín, y el símbolo de Yosef es el toro, y el toro tiene cuernos, y él quería mostrar que Ahab, que es de Yosef, va a ganar a Aram por medio de los cuernos, como si fueran cuernos del toro. Ahora, este profeta falso, Tzidkiya, ya sabe que salieron mensajeros a traer a Mijayu ben Imla, que es un profeta de verdad. Y si va a llegar el profeta de verdad, quién sabe si la mentira de él no se va a revelarse, ¿sí? Y se va a mostrar que es falso lo que está diciendo. Y como cualquier mentiroso, él trata de fortalecer su mentira hasta el último momento para lograr más confianza en él, para que no sea tan fácil desmentir o, digamos, contradecir lo que él está diciendo. Es lo que sucede mientras el mensajero va por Mijayu. ¿Y qué va a ganar si van a la guerra? ¿Qué gana este falso profeta si van a la guerra? Gana que el rey escuchó lo que quería escuchar. O que se mueran todos sus Ellos le dicen al rey lo que el rey quiere escuchar, con mucha gente que sabe que está en la falsedad y en la mentira, pero sigue mientras sigue el juego, pero mientras aparentemente le conviene, va a estar del lado del rey. Ve'amalach asher alach likro Mijayu, este mensajero que fue a traer a Mijayu, el profeta de verdad, diber elav lemor, ineina divrei hanevim pe echad tov el hamelech. Le dice a Mijayu, antes de traerlo, o sea, cuando va a invitarlo, mira, todos los Nevi'im, todos profetizaron, todos pe echad, en forma, ¿cómo se llama? Al unísono. Al unísono. En una voz. Al unísono. En una sola voz. Anónimo. ¿Anónimo? Forma anónima. Nadie sabe. No, al unísono unánime, perdón. Forma unida, todos a favor de la guerra, a favor del rey. Le dice, por favor, te traigo, di lo mismo que ellos, para que no seas la oposición, para que, o sea, creo que todo el mundo, que no seas tú el malo que dice lo contrario. O sea, los malos, los que están en la falsedad, creen que a todo el mundo se puede comprar con el mismo precio, ¿no? Vayomer Mijayu Chay Hashem, juró Mijayu en nombre de Hashem, que et asher yomar Hashem elay otro daber, yo no puedo decir lo que me gusta o lo que los demás dicen, yo exclusivamente digo lo que Hashem me va a decir. Es todo único y todo lo que voy a decir. Vayavoy el Amelech, Vayomer Amelech elav Mijayu, anelech el Ramot Gilat HaMilchama Inehdal. Llega Mijayu y le preguntan, el rey le pregunta, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Vayomer elav Halev ve'atzlach venatan Hashem biad Amelech. Le dice el rey, le dice
el profeta, sí, ve a la guerra y Hashem te lo va a entregar. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך שלא תדבר אליי רק אמת בשם השם? Entonces le dice el rey, ¿cuántas veces te había yo dicho, haciéndote jurar, de que no digas nada más de lo que es la verdad, lo que Hashem está diciendo, no lo que crees que a mí me gusta escuchar? O sea, Yehoshafat actúa exactamente al revés de Ahab. No me gusta que digas lo que a mí me gusta escuchar, sino exclusivamente lo que Hashem te está diciendo. Fíjense que aquí hay algo interesante. ¿Cuál rey le está diciendo esto a Ahab? ¿Quién es el que le está preguntando a Mijayo? Vayaboy al Melech. ¿Quién es el Melech? Es el rey Ahab. Y el rey Ahab le pregunta y le dice, Mijayo, o sea, le está llamando con su nombre, como si fuera su cuate, sí, cualquiera. Mijayo, como una forma de menosprecio. Cuando a los profetas falsos nunca les habló con sus nombres, los Nevi'im. Y le dice Aneilech, o sea, en plural, Aneilech el Ramot Gilad. Los profetas falsos les preguntó siempre a Elech, no Aneilech, en singular. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en plural? Porque sabe Ahab de que él cree Ahab que el Naví va a decir lo que le gusta, no lo que Hashem dice, sino lo que él siente. Él está seguro que todos los Nevi'im son falsos. Entonces, él junta en su pregunta a Yehoshafat, porque dice, a lo mejor, si hay una posibilidad de que el Naví diga algo positivo, va a ser por mérito de Yehoshafat, no por mérito mío. ¿Y qué le contestó Mijayu? Vayomer elá, ale ve'atzlach, ve y vas a tener éxito. Dice Rashi aquí, lo amarlo beshem Hashem, no dijo ko amar Hashem. Normalmente cuando el Naví dice una profecía, dice ko amar Hashem, así dijo Hashem. Aquí no lo menciona, no dice ko amar Hashem, sino está diciendo de mi parte. O sea, me preguntas lo que opino yo, vete a la guerra. ¿Es lo que te gusta escuchar? ¿Quieres saber lo que opino yo? Vete y ojalá Hashem te dé éxito en lo que estás haciendo. Yehoshafat entiende de las palabras del Naví que lo que está diciendo es una brajá, como si fuera un rab que le van a pedir una brajá, pero no es nebuá, porque si fuera nebuá hubiera dicho ko amar Hashem, como un Naví de verdad dice normalmente. Entonces Yehoshafat le está diciendo al Naví, ¿cuántas veces te había dicho Shelot edaber elai rak emet beshem Hashem? No me interesa ahorita tus brajot. Para brajot a lo mejor hay muchos rabinos por aquí que puedo ir a pedir una brajá. Yo te llamé para que me des una profecía en nombre de Hashem, para ver qué es lo que Hashem dice. Entonces, cuando Yehoshafat le pide nebuá en nombre de Hashem, entonces vamos a ver qué es lo que le va a decir en nombre de Hashem. Vayomer Raiti et kol Israel nefotzim el ha'arim. Si me preguntas ahora qué es lo que vi como Naví, ya es otra historia, brajá, y te di brajá. Pero hoy Yehoshafat exige una nebuá. Raiti et kol Israel nefotzim el ha'arim katzon. Vi a todo Am Israel disperso como si fuera un rebaño entre las montañas, como un rebaño asherei laem roeh, sin pastor. O sea, lo que está viendo es que van a perderse en la guerra y todos se van a escapar, cada quien a su lado. Vayomer Hashem, ahora sí habla en nombre de Hashem, y dijo Hashem, lo adonim laele yashuvu ish lebeito beshalom. Nadie de estos va a regresar a su casa en paz. Vayomer Melech Israel Yehoshafat. Cuando Ahab escucha eso, le dice a Yehoshafat, no, lo amarti eleja, yo te había dicho, lo yitnabe alay tov kimra, este señor no me quiere, siempre me va a decir cosas malas. ¿Por qué lo trajiste? O sea que cuando viene el cartero viene y trae una carta de Hacienda, se enoja uno contra el cartero que trajo, sí, el correo que te trajo la carta. El Naví finalmente no es el que decide, él trae el nombre de Hashem, y Ahab se enoja con quién, se enoja con el Naví, siempre me trae noticias malas. Vayomer, lachen shma dvar Hashem.
sigue Naví diciendo, Lachen shma et dvar Hashem raiti et Hashem yoshev al kis'o, vekol tzva shamayim omed alav mimino mismolo, vi Hashem sobre su trono y todo el ejército del cielo a su derecha y a su izquierda. Vayomer Hashem mi yefatet Achav veyal veyipol beramot Gilad, vayomer ze becho vezomer becho. Cuenta el Naví, dice, yo vi en el cielo que Hashem está en su juicio, en su trono de juicio, y los ángeles a su lado, y pregunta a Hashem, ¿quién de los ángeles tiene la voluntad y la capacidad de seducir a Ahab, salir a la guerra contra Aram, para ver de esa forma, para que caiga Ahab en la guerra? O sea, todavía había en Naví y le da un tip de esa magnitud, donde le está comentando que es toda esta idea de salir a la guerra es de los por juicio que hubo en el cielo contra él para que muera en la guerra. Así cuenta el Naví. Vino el Ruach y se paró ante Hashem, Vayomer, Ani afatenu, yo lo voy a seducir. Vayomer, el Ruach, vamos a ver quién es el Ruach. Vayomer Hashem Eilav Bame. Entonces dice Hashem, ¿con qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a seducir a Ahab a salir a la guerra? Dice, voy a salir y voy a convertirme en un espíritu falso en la boca de sus profetas, para que le digan todos, los motiven a salir a la guerra. Entonces Hashem le dice, órale, vete y sedúcelo para que salga a la guerra. Veatá. Y Nei Natan Hashem Ruach Sheker Befikol Nevieja, le dice el Naví, todos estos profetas, 400 que habían hablado, es un espíritu falso que Hashem les puso en su boca para decirte, para convencerte que vayas a la guerra. Hashem Diber Aleja Ra, y Hashem lo mandó con el propósito que caigas en la guerra. Vayomer Vaigash Tzidkiyahu Ben Kenana. Entonces, Mijayu está haciendo, mal o un favor a Ahab. Es el favor más grande que puede uno hacer, comentando los secretos que suceden de atrás. No vayas a la guerra. Pero ¿qué es lo que sucede? Tzidkiyahu ben Kenana, aquel profeta falso que hizo los cuernos, se le acerca a este Mijayu, Vayaket Mijayu a la leji, le dio una cachetada. Vayomer, Eize avar ruach Hashem meiti ledaber otach. ¿Cómo atreves a decir que es un espíritu falso que habla de nuestra boca y que toda esta historia que estás contando? ¿Por qué le dio una cachetada? Tzidkiyahu quiso mostrar que este Naví Mijayu no es de verdad. ¿Cómo quiso mostrar? Cuando Yeroboam estaba haciendo la idolatría allá en Betel, vino un Naví a reclamar. ¿Qué pasó con Yeroboam? Extendió la mano para darle un golpe. ¿Y qué pasó? Su mano quedó paralizada. Ya no pudo mover la mano, porque extendió la mano contra un Naví. Quiso Tzidkiyahu mostrar que este profeta no es de verdad. Ahí está la prueba, que extendió la mano y no le pasó nada. Simán es una señal que no es Naví de verdad. Es lo que quiso hacer Tzidkiyahu. Vayomer Mijayu, pero ¿cuál fue la reacción de Mijayu? Dice, Inharoe Vayom Ahu, Asher Tavo Cheder Becheder Lejave. Va a llegar un momento donde tú vas a buscar un escondite para esconderse de cuarto dentro de cuarto y no te va a ayudar. O sea, el castigo va a llegar. Pero no termina aquí la historia. El rey Ahab acaba de recibir el favor más grande que uno puede hacer, donde se le descubrió, mira, no vayas a la guerra. Esto todo es una idea de juicio que hubo contra ti en el cielo, que por eso te mandaron esta idea para que vayas, porque ahí es donde vas a caer. Pero ¿qué hace Melech Israel? ¿Qué hace Ahab en esa, como reacción a esto? Vayomer Melech Israel, Kachet Mijayu, Vashiveyu el Amon Sarai, el Yoash ben Amelech, dio la orden agarrar a este Mijayu, a este profeta, llevarlo con el jefe de la ciudad y el hijo del rey, ve a Marta, Koamar Amelech, y diles a ellos, los generales, así dijo el rey, Simu etze beit hakel, pónganlo a este en la cárcel, porque ese es un malvado, viene y profetiza mal contra el rey.
ואכילו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי בשלום. Y le den de comer poquito de pan y poquito de agua, lo mínimo necesario para sobrevivir hasta que yo regrese de la guerra en paz. Entonces después voy a ver qué hago con él. Vayomer Mijayo, dice Mijayo, Im Shov Tashuv Beshalom, si tú vas a regresar de la guerra para poder seguir mi juicio y hacer lo que piensas hacer conmigo, lo diber Hashem bi, entonces Hashem no me habló. Vayomer Shimu Amim Kulam, o sea, como quien dice, no vas a lograr a venir a regresar de la guerra para a ver qué vas a hacer conmigo. Bueno, deciden salir a la guerra. Vayal Melech Israel y Yosafat Melech Yehuda Ramot Gilad. Deciden sí salir a la guerra. O sea, Ahab no le cree, ¿verdad?, al profeta de verdad, nada más le cree a los 400 profetas que va a ganar la guerra. Sin embargo, como quien dice, por seguridad, por si acaso, ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. Entonces, por si acaso, como quién sabe si no hay algo de verdad lo que dijo Mijayo, decide Ahab ir a la guerra disfrazada, como si fuera Purim, para que nadie le conozca que él es el... ¿Quién sabe? O sea, para no correr riesgos demasiado. O sea, claro, él es falso, no, hay que meterlo a la cárcel, pero para no correr demasiados riesgos, decide ir disfrazado, para que no lo vayan a matar. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 לאמור לא תילחמו את קטון ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו. Cuenta el Naví que cuál fue la estrategia del rey de Aram. Dio órdenes a sus soldados: no vayan ustedes a gastar energía en matar soldados. Solo una persona pido que busquen ustedes, al rey de Israel. Al rey Melech Israel levadó, me lo vayan a buscar para matar. El rey de Aram le dijo a sus soldados, órdenes, antes de salir a la guerra. ויקיר עוד שרי הרכב את יהושפט, ויאמרו אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. Cuando vieron en la guerra a Yehosafat parece que él no disfrazó, él no hizo... ¿Cómo fue? Eso es buena pregunta. Esto vamos a tratar de resolver al final. ¿Por qué Yehosafat sí fue si el profeta le dijo que no vaya a la guerra? Aunque sea que Yehosafat entendió de la profecía que el decreto del cielo es solo contra Ahab, no contra él sí puede salir a la guerra. Y por eso ni siquiera se disfrazó. Entonces los soldados de Aram vieron a Yehosafat, su carroza, estaban seguros que él es Ahab. Entonces empezaron a atacarlo. Yehosafat empezó a gritar: entonces cuando se enteraron que no era él, Ahab, no era rey de Israel, lo dejaron en paz. O sea, el rey de Aram no tenía interés en matar a Yehosafat. ואיש משך בקשת לתומו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון ויאמר לרכבו הפוך ידך והוציאני מן ההחנה כי אכלתי. Y resulta que a la mera hora, ¿cómo fue la guerra? Como sucede muchas veces en las guerras, de una bala, como quien dice, una bala perdida. Resulta que una persona ahí, uno de los soldados, Mashach Bakeshet le tumó, o sea, estiró el arco, le tumó, o sea, no con intención, sino una flecha perdida, y que llegó y le tocó a Ahab, el rey de Israel, que se hirió y le dijo a su Rahab, o sea, el chofer que le llevaba su carroza: sácame de aquí porque estoy herido. Y a Yehosafat no le hicieron nada. A Yehosafat no le hicieron nada. Y lo reconocieron. Y los cristianos no le hicieron nada. ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם ויעמוד בערב ויצוק דם המכה אל חיק הרכב. Entonces subió la guerra muy fuerte ese día y en la noche murió Ahab de esta herida. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש לאמור איש אל עירו ואיש אל ארצו. Salió luego corrió la voz entre todo el mahané de Israel: cada quien que se corra a su casa, que se escapen rápido porque el rey
Cuando el rey cae en la guerra, obviamente todos los soldados, o sea, como que se pierde la moral y el entusiasmo y todos corrieron, tal cual como dijo el Naví, como dijo que cada que se va a esparcir, ¿cómo se dice? A esparcerse como si fuera un ganado sin pastor. Vayamot Amelech, vayavo Shomron, vaikberu et Amelech beshomron. ¿No hizo Teshuvah antes de morir? Pues no sé si O sea, alcanzó. con todo y que pasó lo que le dijo. No alcanzó, a lo mejor si no se dice en la vida nada al respecto. Ahí murió en la noche, Ahí murió esa misma noche. en Israel. En Israel muere. Sí, en Shomron. Dicen nuestros sabios, ¿quién fue la persona que tiró esta flecha equivocada, digamos, perdida? Que era Naamán, el jefe del ejército de Aram. Él era el jefe, el ministro del ejército de Aram. Es el mismo Naamán que posteriormente recibe lepra y Elisha Naví lo cura de su lepra. ¿Naaman qué? Naamán, así se llama Naamán Sar Tzva Aram. Pero vamos a regresar un poco atrás. Hasta aquí es más o menos la historia. Si vamos un poco atrás, vimos que el Mijayo, el Naví, dijo que el Ruach es el que vino y les dijo a Hashem, yo me encargo de seducir a Ahab para que vaya a la guerra, para que caiga a la guerra. O sea, en esa junta, en ese juicio sobre Ahab, donde Hashem dijo, ¿quién tiene idea cómo seducir a Ahab para que vaya a la guerra? El Ruach es el que se ofreció a hacer esto. ¿Quién era este Ruach? Dicen estos sabios, así trae Rashi, que era el Ruach de Nabot Israelí, el espíritu, la Neshama de Nabot Israelí. Y dice el Ruach, y dice, Etzeveiti Ruach Sheker, que dijo, yo voy a hacer un espíritu falso en las bocas de los profetas falsos para que le estén diciendo que va a ganar la guerra. Nabot, el Nabot israelí, el famoso Nabot. Y dicen estos sabios que aquí era Midah Keneged Midah. ¿Por qué Midah Keneged Midah? Porque Ahab utilizó un juicio falso para poder matar a Nabot. Entonces la Midah Keneged Midah, que el espíritu de Nabot entró para dar en la cabeza, en las bocas de estos 400 profetas, para que profeticen una profecía falsa, provocándole a Ahab a que salga a la guerra y que muera ahí. Y de la misma manera, como Ahab hizo una obra de teatro de un Din Torah, ¿se acuerdan? No mató a Nabot así nada más, sino por medio de un juicio, aparentemente un juicio, todo falso, ¿sí? Una obra de teatro, Sanedrín, todo, fabricando toda una historia con testigos. Así también el Ruach de Nabot fabricó toda una obra como de profecía, 400 profetas que hablan en nombre de Hashem y que digan profecía, que no sea nada más una idea que se le ocurrió a Ahab, sino que todo pareciera como si hubo aquí profecía a favor y que a la mera hora todo sea falso. Pero vamos a ver cómo los juicios de Hashem son tan exactos. Ahab mató a Nabot por medio, o sea, ¿por cuál razón? Por una envidia terrible sobre un territorio que tenía Nabot y él se lo quiso quitar. Y es muy parecido a la historia de Caín y Abel, donde Caín tuvo envidia en Abel y por eso fue y lo mató. Según la Kabbalah, según nuestros sabios, la discusión entre Caín y Abel no fue nada más una envidia sencilla, fue sobre quién es el dueño de Eretz Israel, quién va a heredar la tierra sagrada, donde Caín dijo la tierra es mía y por eso tienes que volar en el aire, y Abel pretendía que es de él. Finalmente Caín mató a Abel. ¿Cuál fue la consecuencia del asesinato de Abel? ¿Cuál fue la Midah Keneged Midah? ¿Cómo murió Caín? Con una flecha. ¿Quién? Lemech. Cuenta la Torah que un descendiente de él, que se llama Lemech, que era ciego, y tiró una flecha perdida, que esta flecha mató a Caín. Y después cuando se enteró, estaba tan triste que hizo así, y ahí estaba justo el hijo de Caín, se mantuvo al Caín que también mató a su hijo. Por eso dice, Yeled Arakti Lefitz'i, un pasuk en Bereshit. Entonces, vemos que exactamente por el mismo tipo de
pecado, se recibe exactamente el mismo tipo de castigo, la misma midá que neged midá. Así como Caín recibió un castigo de una flecha perdida, digamos, de la misma forma, Ahab recibe por haber matado a Nabot una flecha perdida. Viene la Kabbalah de Arizal y dice que Ahab era Gilgul de Caín y Naamán, Naamán, el jefe del ejército de Aram, era Gilgul de Lemech. Y por eso sucede exactamente la historia, se repite en la misma forma. Hasta aquí es la historia. ¿Lemech a quién mató? A Caín y a Tubal Caín, a los dos. Tubal Caín, que era el nieto de... El hijo de Caín, sí. El hijo, nieto, sí, hijo. Y Naamán era el hijo de Lemech. Y por eso se repitió de la misma forma. Hasta aquí es la historia, un poco de panorama de lo que sucedió. El punto principal de toda esta historia, o el tema principal, es lo que se llama Nevuat Sheker, profecía falsa. ¿Qué significa profeta falso? Cuando hablamos de profecía falsa, ¿es pura imaginación, pura falsedad, mentira? No, porque si fuera simple mentira, no tendría ni siquiera lugar para darle importancia y para que aparezca. Mentirosos no faltaron en la historia, y no cualquiera que dice una mentira va a estar dentro de Tanaj. Ni siquiera se le hubiera podido llamar Neviei Abal. La palabra Naví no es simplemente un mentiroso. Si el Naví los menciona, si el Naví les considera Neviim falsos, quiere decir que algo sí tiene. Vamos a tratar de entender en qué consiste Nevuat Sheker. Tomando un ejemplo de Yom Kippurim en Beit HaMikdash. En Yom Kippurim, en Beit HaMikdash, se traía 2 chivos, que uno de ellos llegó a ser el chivo expiatorio, el Zair que se sacrificaba sobre el Mizbeach, y el otro el Zair que iba al Azazel, y el otro se sacrificaba sobre el Mizbeach. Estos 2 chivos nos dice la Torah, que tenían que ser iguales, idénticos, en la altura, en la forma, en la edad. Y solo por medio de un sorteo se decidió cuál o quién de ellos va a ir a terminar su vida en Azazel y quién va a terminar su vida sobre el Mizbeach. ¿Por qué? Porque en la parte externa no había ninguna diferencia entre ellos. Y muchas veces precisamente el más opuesto es el más parecido. O sea, ¿qué es lo que nos enseña esto? Los dos eran las 2 cosas exactamente opuestos uno al otro. Uno termina su vida en el Mizbeach, en el lugar más sagrado, y otro tirado de Azazel, del monte Azazel, que hasta la fecha cuando queremos maldecir a alguien decimos Lech la Azazel, ¿no? O sea, el símbolo de lo opuesto del Mizbeach. Sin embargo, los 2 por fuera son exactamente idénticos. Precisamente lo más diferente a veces se ve lo más igual, lo más cercano, como en los animales que la Torah nos permite o nos prohíbe comer. Sí, dice la Torah que el símbolo del animal prohibido es el cerdo. ¿Por qué el cerdo? El camello igual es prohibido como el cerdo, pero el cerdo es más también precisamente porque es más parecido al kasher. Lo más parecido al kasher puede considerarse finalmente o resultarse lo más opuesto al kasher, lo más diferente de la cosa. ¿Por qué es lo más parecido, Gaby? ¿Por qué el cerdo es lo más parecido? Porque tiene las pezuñas hendidas. Porque por fuera sí se ve kasher, tiene las pezuñas hendidas como la vaca, igual. Solo internamente es diferente, no tiene la naturaleza de ser humeante como la vaca. Pero es algo invisible. Lo que vemos por fuera, si lo checamos por fuera, se ve como los animales kasher. Entonces, es un tema que hay que estudiar bien, el tema de la profecía falsa, para adquirir las habilidades de distinguir entre la verdad y falsedad. Porque muchas veces lo más cercano a la verdad es lo más falso, pero es muy difícil de detectarlo. Por eso, como introducción, podríamos pensar que Naví Sheker es un mentiroso, sí, que sabe hacer cosas que parecen como si fuera profecía, y con eso logra engañar, pero aquí vemos que no es así. Aquí vemos
que la nebuá falsa es algo que sí viene del cielo. Porque, ¿qué es lo que dice aquí el Naví? Que por qué profetizaron, ¿ok? ¿En qué consistía eso de que le dijeron a Ahab, sí, vete a la guerra? No era una mentira inventada por ellos, era un mensaje que Hashem les mandó por medio de este Ruach que vino a sus bocas, a sus mentes, a meterles esa idea para que eso sea lo que le van a decir a Ahab. O sea, sí es un mensaje del cielo. No es una mentira que se le ocurrió así nada más a ellos. Y como dijimos antes, otra prueba es de que a lo largo de todo el Tanaj a los profetas falsos se les llama Neviei Sheker o Neviei Baal. No se dice Shakranim, mentirosos. Sí se le llama Nevi. Nada más que se dice que es una nebuá de mentira. Y si hubiera sido 100% mentira, ni siquiera se lo hubiera mencionado como Nevi. Entonces la idea es, Neviei Sheker o Neviei Baal significa Neviim que tienen mensajes del cielo, nada más que el mensaje es un mensaje falso. Y otra prueba de Bilam Arasha. Bilam sí era profeta de verdad, sin embargo, el momento que bajó del nivel de profeta, Bilam era profeta, él sí profetizaba. Sin embargo, en el momento que ya bajó de su nivel de profeta, en la Torah ya no le sigue llamando profeta. Le empieza a llamar Kosem, Mechashef, o sea, como un brujo. Pero ya no se le llama, así es la Torah, Bet Bilam Ben Beor Kosem Argu Bejeret. O sea, en la Torah, una vez que ya deja de ser Naví, la Torah no le sigue llamando Naví Sheker, se le llama Kosem. ¿Por qué? Porque Bilam era Naví de verdad. Cuando dejó de ser Naví de verdad, ya no quedó como Naví. Las mentiras que dijo ya es pura mentira, como si fuera un mago de tipo de hoy, ¿no? Que hace que es pura mentira, o sea, es Ajizat Einaim. Te provoca creer que está haciendo magia cuando realmente no es. Por eso le llaman mago, pero no Naví. Y a estos Neví, que sí se les llama Neví, que sí hay algo espiritual en lo que están diciendo. O sea, tienen una misión. Algo, sí. Pero para poder entender bien, hay que estudiar la parashá de Nevuat HaSheker que está en Humash Devarim. La Torah le dedica toda una parashá a lo que es la profecía falsa. La Torah dice que Yakum Bekirbecha Navi o Cholem Chalom. ¿Alguien tiene aquí Humash, por favor? Humash Devarim. En Parashat Baet Hanan o Re, perdón. Ahorita les digo bien. ¿Cómo se dice en plural? ¿Shakrim? Shakranim, mentirosos. Ki yakum bekirbecha un segundo. Dice la Torah así: si se va a salir dentro de ti un naví, un profeta, o Jolem Jalom, o uno que tuvo un sueño, y el naví te va a dar una señal, o una maravilla que va a ser inclusive. Maravilla, algo sobrenatural. Y si se va a realizar esta señal o esta maravilla que él te había hablado de ello. Pero el propósito de su nebuá, ¿cuál es? Y dice, vamos atrás de otros dioses que no conocemos. No le hagas caso. No dice, no le hagas caso a aquel mentiroso, no le hagas caso al profeta tal, o el Jolem Jalom o al soñador tal. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. Porque es una prueba que Hashem nos está probando para saber si todavía siguen amando a Dios o no. Gracias. אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו וקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. Atrás de Dios tienen que caminar, a Él tienen que temer, a sus preceptos tienen que escuchar y obedecer.
והנביא ההוא, החולם החלום ההוא, יומת. Y aquel profeta hay que matarlo, כי דיבר שרה על השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. Porque habló en contra de Hashem, que lo sacó de Mitzrayim. Dos cosas la Torah nos enseña por medio de esta parasha. Uno, ki yakum bekirbecha, cuando se va a levantar dentro de ti un profeta o un soñador. O sea, la Torah nos está diciendo que va a llegar un momento donde sí van a ver estos profetas falsos que se van a salir dentro de ti. Dos, estos profetas falsos van a mostrar maravillas, van a dar señales que se van a realizar, van a decir, mira, va a pasar esto y esto, y va a pasar, y aún así son profetas falsos. El Rambam dice que aún cuando hay señales y maravillas de verdad, no de profetas falsos, de profetas de verdad, no hay que impresionarse de esto. Y no debe uno de tomarlo como la razón para confiar o no confiar en Hashem o en el profeta. Aun cuando se trata de profetas de verdad, de señales de verdad, no es el motivo para creer en un profeta. Así dice Rambam. Moshe Rabbeinu lo eminu bo bnei Israel bigdal haotot va'amoftim. Moshe Rabbeinu, Am Israel no cree en Moshe Rabbeinu por las maravillas que ha hecho. Podríamos decir, bueno, Moshe Rabbeinu tomó una vara, la echó y se hizo serpiente, y luego la volvió a agarrar y se volvió a hacer vara, y luego hizo dam, fardea, kinim. Eso es el motivo que el pueblo cree en la profecía de Moshe Rabbeinu. Dice Rambam, no. Esto no es motivo para creer. Podría hacer esto de la mañana hasta la noche y no es ninguna razón o motivo para creer en lo que él dice. Cuando Am Israel entiende que Moshe Rabbeinu es un profeta de verdad, cuando Hashem mismo está hablando, está diciendo que Moshe Rabbeinu es su mensajero, su enviado aquí en este mundo. Solo por Ma'amad Har Sinai, y a partir de Ma'amad Har Sinai, podemos creer en profetas, porque sabemos que Am Israel, como dice Rambam, nuestros propios ojos vieron, no cuentos, no historias, sino los propios ojos de Am Israel, vieron que Hashem está otorgando la profecía a Moshe Rabbeinu. Y dice Rambam, Alajá de Maaseh, que para poder ser miembro de la Sanedrín, de la Gran Asamblea de Israel, tenía que conocer el miembro 70 idiomas, todos los secretos de la brujería y de la magia negra, y ser expertos en todos estos temas. ¿Por qué? Para que cuando venga un Naví le pueden hacer examen y puedan probar para ver si las señales, las maravillas que hace el Naví son de verdad o son de brujería, son de falsos. Antes ni siquiera de decidir si es profeta de verdad o no. Primero para ver sus maravillas, para ver si son maravillas de verdad o si son falsos. Porque existen maravillas que vienen de la brujería, de la magia negra. ¿Cómo decía el pastor Jajam? Que ya aprendí. Bekir Beja Naví o Jolem Jalom. Ahora sabemos que en Am Israel, en la historia de salió desde nuestro pueblo uno que hizo maravillas. Antes de Shabtai Tzvi, el mismo Yeshu que hizo maravillas. Sabemos que hizo muchas cosas sobrenaturales y lo mostró ante el Sanedrín y no lo aceptaron. Y de todas maneras dijeron que era falso. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque pura señal, pura maravilla todavía no es suficiente para que se convenza que es un Naví. Sanedrín debe de estar convencido que es una señal de verdad y su origen no es en Cojota Tumá, su origen no es en la brujería o en la magia negra. Pero antes la gente, o sea, había una preparación especial para hacer Naví. Sí. Tenían que prepararse. Toda esa gente que se preparaba, ¿qué pasaba con ellos? O sea, eran... ¿El Naví? Sí. Si llegaron a nivel espiritual de verdad, que le permite... Si llegaban a profetizar, habían serie de exámenes que tenían que pasar para asegurar que es Naví de verdad. Y vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, la Torah no habla aquí otra vez de una mentira, sino de Otum Ofet de verdad, señales, o sea, que funcionan, que vienen del cielo, sin embargo, se sigue considerando como Naví Sheker. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo se puede identificar si es Naví de verdad o si es Naví falso?
Dice Ramban que hay personas que tienen influencias espirituales que no son de nivel muy elevado, pero sí tienen fuerzas espirituales. Y pueden y son capaces de utilizar estas fuerzas para mal. O sea, el Naví no es suficiente que muestra que tiene una fuerza espiritual, sino tiene que ser una fuerza espiritual del nivel adecuado, el nivel más elevado donde corresponde la nebuá. El Recanati dice, hay aquí como Mahloket, el Recanati dice, no necesariamente eso es la razón, que el nivel no es suficientemente elevado, sino simplemente puede existir nebuá o mofet o señales que hace uno por medio de Ruach HaTumá, de espíritu impuro. Quiere decir que según el Ramban, el origen de la profecía falsa no es Ruach HaTumá, según el Ramban es Ruach de Kedushá, puede ser. Sin embargo, no es del nivel más elevado o el nivel adecuado para que se considere Naví. Según el Recanati, es por Ruach Tumá. ¿Y en qué concluye? El Ibn Ezra trae una tercera opinión, que Naví Sheker se trata de una persona que escuchó tal vez una profecía de verdad, escuchó que debe o que va a pasar esto y esto y lo otro, y él aprovecha para decir lo que le gusta decir, y cuando sucede la señal que él había prometido, creen que es verdad, pero él como que tomó aventón sobre una profecía de verdad. Así explica el Ibn Ezra el tema del profeta falso. O sea que vemos aquí entre los Rishonim varias opiniones en qué consiste la profecía falsa. Pero vamos a ver una Gemara en Masejet Sanedrin. La Gemara cuenta que Rabbi Akiva decía que Chas v'Shalom decir Shakadosh Baruch Hu Ma'amid Chama Leobrei Retzono. O sea, que no puede ser que sucedan cosas sobrenaturales para personas que no son 100% personas de verdad. O sea, que no puede existir eso, como dijimos, que el Naví falso va a poder mostrar maravillas. Sino, ¿cómo sucede? ¿Cómo funciona? Dice la Gemara que Gon Hanania ben Azur Shemitchilani be'emet v'chakach be'sheker. Si no puede suceder con personas, trae Hanania ben Azur, era uno de los profetas falsos, que empezaron como profetas de verdad, pero después se desviaron del camino. Entonces, por eso las maravillas que habían prometido suceden, porque cuando prometieron todavía eran Nevi'ei Emet. Y es más parecido a lo que dijo el Ibn Ezra, que el Naví Sheker es aquel que toma aventón sobre una profecía de verdad. Nada más que según Rabbi Akiva no tuvo que robar de otro Naví de verdad, sino de sí mismo, porque él mismo antes era Naví de verdad y a través del tiempo cambió. Rav Dessler, en Michtav Meliyahu, lo explica de la siguiente manera. Dice así: Shamati b'shem Baal Shem Tov שבת קול זו באה מסיטרא אחרא, פירוש שבעומק ליבו לא רצה לעשות תשובה, ומשם באה בת קול זו, כמו שיש נביא שקר ששומעים את הרהורי ליבם וטועים לחשוב שזו נבואה, ככה העניין גם הוא בבת קול. Refiriéndose a un bat kol que escuchó Elisha ben Abuya. La Gemara cuenta en Yerushalmi que Elisha ben Abuya estuvo, ¿saben quién es Elisha ben Abuya? ¿No? Aquel jajam que se desvió del camino. Estaba en Yom Kippurim, y era Yom Kippurim Shechal Yot B'Shabbat, Yom Kippurim que cayó en Shabbat. Estaba viajando montando su caballo, y pasó junto al lugar donde antes era Kodesh HaKodashim, o sea, junto al Mekom HaMikdash, y escuchó una voz del cielo, un bat kol, que decía: Shubu banim shabavim, hagan chubá, hijos rebeldes, traviesos, dijo el bat kol del cielo, chutz mi Elisha ben Abuya sheyada kochi umarad bi, menos Elisha ben Abuya, que él supo la verdad y había revelado contra mí. Entonces la duda que traen nuestros sabios es: ¿este bat kol era realmente voz del cielo o era su imaginación? Si es su imaginación, entonces ¿por qué le damos tanta importancia? Y si es bat kol del cielo, la pregunta es cómo una persona de nivel
tan bajo que ya llegó Elisha ben Abuya, tiene derecho de escuchar la voz del cielo. Entonces explica el Rav Dessler, el nombre del Baal Shem Tov, que este Bat Kol llegó, sí era del cielo, pero de la parte negativa del cielo, o sea, la parte que llamamos Sitrahra, o sea, la parte, digamos, de la izquierda. O sea, que dentro de su corazón, él no quiso hacer chuvá, dice Rav Dessler. Y de ahí, de esta parte negativa que había dentro de él, salió esta Bat Kol, esta voz del cielo, de la parte negativa que le decía que no puede hacer chuvá, porque de la parte de Yetzer Hara que tenía de no querer hacer chuvá, de ahí salía el Bat Kol. O sea que, en otras palabras, existen voces del cielo, pero que vienen de la parte negativa. Y esto dice Rav Dessler, eso es la idea del Nevi Sheker. Nevi Sheker es una persona que tiene una idea mala en su corazón, ¿sí? Y viene entonces el Yetzer Hara y le manda un mensaje del cielo que afirma lo que ella quiere, la idea que ella trae, para que fortalecer la parte negativa que hay dentro de él. La Gemara en Masejet Berachot trae una machloket que había entre los grandes Jajamim acerca de una halajá. Jajamim de verdad, no falsos. Jajamim de la Talmud, de la Mishnah, sí, Rabbi Eliezer y los demás Jajamim, sobre un tema de halajá. Discutían y Jajamim dijeron que halajá es así. Y Rabbi Eliezer, que era muy grande, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer que les decía que no. Cuando él vio que no los puede convencer, empezó a mostrar maravillas. Dijo, si halajá es como yo, quiero que las paredes de Bet HaMikdash se inclinen. Y se empezaron a inclinar. Luego, mostró así una serie de maravillas. ¿Con Rabbi Ishmael? Rabbi Eliezer, no, contra Rabbi Yoshua y los demás Jajamim. Y hizo maravillas. Todo lo que él pedía que suceda, para mostrar que él tiene la verdad, sucedió. Y esto es del cielo. Y sin embargo, ¿cuál fue la halajá, como él o no? La halajá no quedó como él. La halajá quedó como Jajamim, por la regla que hay, Yahid Verabim, la halajá que era bien. La mayoría gana. Pero Sheker, o sea, es solo una prueba que él pedía el Shammai. Entonces, ¿qué muestra eso? Que por un lado, las maravillas eran del cielo. Del cielo apoyaban. Sin embargo, la halajá no queda como él, para decirnos que maravillas, ¿sí?, señales, por más grandes que sean, aunque vengan del cielo, no pueden cambiar la halajá. Y aún que vienen de verdad, aunque vienen de parte de Rabbi Eliezer, que era Kadosh, que no era nada falso, sin embargo no es suficiente para cambiar la halajá. Hay reglas de halajá aquí. Con más razón, si vienen de Kohot HaTumá, si vienen de las fuerzas negativas, como la mayoría de las opiniones de los Rishonim, que así sucede con los profetas falsos. Entonces, profeta falso, como dijimos, puede ser una de varias opciones según las diferentes opiniones, o que viene de la parte negativa del Kohot HaTumá, vienen maravillas, o, como dijimos, que está tomando un aventón sobre otro profeta de verdad, como dice el Ibn Ezra, o según el Ramban, que dice de que tiene influencia espiritual, pero no de nivel adecuado, y él aprovecha eso para hacerse más grande de lo que realmente es. Ok, muy bien, estos profetas ya más o menos tuvimos varias ideas quién es profeta falso, pero ¿cómo se identifica? ¿Cómo se puede saber, cómo Sanedrín, cómo los Jajamim pueden decidir si un profeta es falso o no? Si los dos, tanto el falso como no falso, traen maravillas, muestran con señales. Entonces, hay casos que son fáciles de identificar. Hay casos fáciles. ¿Cuáles son los casos fáciles? Cuando hay un naví que cambia a cualquier cosa de la Torah, aunque sea la más mínima, eso es la prueba directa de que es un profeta falso. Si nosotros analizamos todos los profetas que hemos tenido, los profetas de verdad, vamos a ver que jamás han agregado o han quitado ni una sola letra de la Torah. Todo el propósito de la profecía, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Osea, etcétera, etcétera, era un solo propósito, tenían las profecías: llamar la atención de Am Israel y fortalecer el nivel espiritual del pueblo, llamar la atención a que regresen al camino correcto.
Pero si viene un Naví y dice hacer algo diferente de lo que dice la Torah, entonces ya hay que empezar a juzgar, hay que empezar el juicio para ver si es profeta de verdad o no. Y ahí depende. Si es un profeta principiante, digamos, que apenas inicia su carrera, o sea que no es conocido todavía no se ha comprobado que es profeta de verdad, entonces obviamente que ni siquiera hay que escucharlo, es obvio que es falso. Si empieza su profecía, si empieza su trayectoria de profeta con cambiando algo de la Torah, obvio que no es. Si es un naví que ya trae antecedentes de profeta de verdad y dice algo que no coincide exactamente con lo que dice la Torah, hay que empezar a juzgar y hay que ver, porque hay casos donde sí se le puede aceptar. Cuando para eso se necesitan varias condiciones. Una de ellas es saber, o sea, son 3 condiciones donde se le puede escuchar. Uno, que sea un naví que ya, como dijimos, comprobado de antemano, desde antes, que es un profeta de verdad. 2, que lo que está diciendo, en cambio de lo que dice la Torah, él mismo lo esté diciendo en forma provisional. O sea, si él viene con esta idea para que quede para siempre, es obvio que es falso. Si él dice, no, hay que hacer lo que se llama Horat Sha'ah, como una orden momentánea, provisional, como por ejemplo el Eliyahu Hanaví, que dijo hacer un corbán en Ara Carmel, que no es el lugar para hacer corbanot. Y 3, que sea por el bien de todo Am Israel, que no sea por alguna necesidad particular de alguien o de algunos. O sea, si Eliyahu Hanaví hubiera venido y va a decir, vengo de parte de Hashem y hay que empezar, o sea, se permite a partir de hoy hacer korbanot en Ara Carmel siempre, no se lo podía aceptar, sería profecía falsa. Pero como Eliyahu vino y dijo, hay que hacerlo nada más ahora. ¿Por qué? Porque es por el bien de Am Israel, para comprobar quiénes son los profetas falsos y quiénes son los de verdad. Y ese Eliyahu Hanaví, que ya sabemos que es profeta de verdad, sí se puede aceptar. Sin embargo, esta regla funciona en todos los mitzvot de la Torah, menos en la mitzvah de Avodah Zarah. Si viene un naví y dice que hay que hacer Avodah Zarah, aunque sea provisional, aunque sea momentáneo, aunque sea el naví más grande, más comprobado, no se le puede hacer caso. O sea, vamos a parar acá, nomás terminando esta parte de la clase y seguir la semana que entra. O sea, que todos los mitzvot de la Torah, con un naví reconocido, y si es por el propósito de todo Am Israel, y es Horat Sha'ah, se le puede escuchar. Pero si es Horat Keva, o sea, si es una orden fija para siempre, seguro no. Y si es Avodah Zarah, seguro no, aunque sea Horat Sha'ah. En estos casos es fácil identificar a un profeso falso. Nos falta conocer los casos donde es difícil detectar, y aún así hay herramientas para hacer esto, pues vamos a ver la semana que viene.